Muy buenas, comunidad académica y estudiantil. Para la carrera de licenciatura en docencia de la Escuela de Ciencias de la Educación, es un placer contar con ustedes para esta lección inaugural. Bajo el tema, el saber pedagógico y las personas docentes, conocimientos a partir de las experiencias cotidianas. Para mayor orden de la conferencia, se habilitará el chat del Zoom para que ustedes puedan expresar sus consultas y al finalizar la conferencia, estas serán debidamente contestadas. Iniciamos esta inauguración con las palabras del doctor Gilbert Ulloa Brenes, coordinador ad honorem de la Cátedra Aprendizaje para la Docencia. Buenos días, un cordial saludo a todas y todos, estudiantes que nos acompañan hoy en la transmisión en vivo y a quienes nos verán también en la grabación de esta lección. Un fraterno saludo también para las y los colegas docentes que nos honran con su asistencia y a la máster Ilse Gutiérrez, a la doctora Ana Marcela Carmona, para Elena Rojas, también productora a cargo de este evento, y para Rubén Gómez, técnico que nos apoya el día de hoy. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes con motivo de esta lección inaugural del primer cuatrimestre 2021, porque marca no solo el inicio del año lectivo en la carrera de licenciatura en docencia, sino también porque en el caso de quienes cursan el módulo nivelatorio Colibrí, representa el inicio del nuevo plan de estudios por resultados de aprendizaje. Así, tanto quienes están iniciando su trayectoria en la carrera como quienes ya están inscritos en el proceso de trabajo final de graduación, forman parte de un gran colectivo que esperamos se distingan por ser agentes transformadores de la realidad educativa, ya sea que tengan o no la experiencia de trabajar en la docencia. Para ello es relevante que podamos ampliar nuestra idea de la educación y veamos hacia otros lugares donde lo educativo se concreta. Pienso en espacios como las capacitaciones en empresas, los procesos de educación técnica, el trabajo con organizaciones sociales o la educación ambiental, solo por citar algunos. En ese sentido, de mi parte, en tanto encargado de la Cátedra Aprendizaje para la Docencia, confío en que estamos haciendo un camino que sin duda estará lleno de nuevos aprendizajes, de la construcción de nuevas miradas y novedosas reflexiones alrededor de la educación y del trabajo docente en especial. Tomemos en consideración cuántos retos conlleva nuestra labor y cuántos más, muchos de ellos inéditos quizá, emergieron en las actuales circunstancias históricas, en donde muchas de las interacciones cotidianas han cambiado y nos han obligado a transformarnos desde adentro. Estoy seguro que la realidad seguirá su constante permuta y esto ha de estimularnos para que nos mantengamos en nuestra labor en permanente dinámica. Así pues, que este año lectivo que inauguramos en nuestra carrera sea un espacio fructífero para ampliar horizontes compartidos en donde movernos y desde los cuales otear el futuro con esperanza, mientras ocupemos ese rol social que se actualizará cada vez que afirmemos «Yo soy docente». Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Aprovechamos este espacio para felicitar al doctor Ulloa, a quien se le otorgará el galardón de la persona profesora distinguida del 2020 de la Escuela de Ciencias de la Educación, según el acuerdo de la sesión CU-2021-030-A del Consejo Universitario. Doctor Gilbert, muchas felicidades. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Jensi Campos Céspedes, directora del Centro de Investigaciones en Educación, CINET. Buenos días, estimados y estimadas estudiantes de la carrera de licenciatura en docencia, señora directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, señora Ilse Gutiérrez, encargada de la Cátedra de Licenciatura en Docencia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias como representante del Centro de Investigaciones en Educación. Es un verdadero orgullo acompañarles esta mañana, como también es un orgullo pertenecer a la Escuela de Ciencias de la Educación. Como ustedes saben, la educación ha sido parte medular en el desarrollo de la humanidad, ha sido una parte importante. Sin embargo, en este momento, con las crisis planetarias que estamos viviendo,
con la pérdida de certidumbres, con el desvanecimiento de muchísimos de los paradigmas que orientaban el quehacer en diferentes campos de la vida cotidiana, la educación reviste aún más relevancia. De allí que el quehacer pedagógico, de allí que la formación de docentes tiene importancia capital. La ha tenido siempre, pero ahora más que nunca nos interpela con una responsabilidad inédita. Muchas gracias por la apertura de estos espacios que nos permiten dialogar, que nos permiten reflexionar y que nos permiten profundizar en el análisis de la labor pedagógica, de la labor docente. Estos espacios sin duda contribuyen grandemente a una formación rica, a una formación de alta calidad, que es la que queremos desarrollar en la Escuela de Ciencias de la Educación. Nuestro centro de investigación es el centro de investigación de ustedes también. Bienvenidos y bienvenidas para todos aquellos que deseen trabajar juntos con nosotros en el desarrollo de investigaciones que permitan contribuir al campo educativo. Que esta mañana sea de gran provecho, que tengamos muchísimos conocimientos para enriquecer nuestra formación y la labor docente. Buenos días. Vamos seguidamente a continuar con la conferencia. Como les mencionaba, seguidamente vamos a escuchar el mensaje de la doctora Linda María Madrid Bermúdez, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. Hola, mi nombre es Linda Madrid y actualmente soy la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. El día de hoy me llena de gran alegría poder acompañarlos por este medio en su clase inaugural. Esta carrera de la licenciatura en docencia, que ha demostrado a través de los años su valía y sobre todo ha empoderado en la importancia del quehacer docente. Y justamente como esta charla inaugural, el saber qué es lo que nos hace ser docentes, qué es lo que compartimos desde nuestra cotidianidad, pero lo más importante, esas experiencias de cotidianidad y de crecimiento nos ayudan y mejoran a todo el país. Quiero agradecer y felicitar al equipo de docencia por esta bella y significativa experiencia. Muchísimos éxitos. Procedemos a dar inicio con el tema del saber pedagógico y las personas docentes, conocimiento a partir de las experiencias cotidianas. Bajo la ponencia de la encargada de nuestra carrera, la Magíster Ilse Gutiérrez Swanhauser, quien ocupa el puesto de encargada de la carrera desde el año 1998. Tiene una maestría en Estadística Informática en Ciencias Económicas de la Universidad Moscovita de Economía, reconocida en la UCR con una licenciatura en Economía con especialidad en Estadística. Luego reingresó a la universidad en el año 2002 y culminó una maestría en Administración Educativa de la UNED. Actualmente estudiante del doctorado de Educación en la UNED, investigadora en varios proyectos y participó activamente en la redacción del nuevo plan de estudios de la carrera de licenciatura. Es un gusto poder esta mañana compartir con doña Ilse Gutiérrez. Muchas gracias, Ana Marcela, doctora Ana Marcela Carmona, por la conducción de este espacio. Un saludo cordial. Antes de empezar, agradecer las palabras de bienvenida de nuestra directora, la doctora Linda Madrid Bermúdez, de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, y sobre todo agradecerle que es por su liderazgo que logró esta carrera culminar con éxito los procesos académicos que se encuentra emprendiendo en este momento como parte de la gestión de calidad. Igualmente quiero agradecer a la doctora Jensi Campos como directora del Centro de Investigaciones Educativas de nuestra escuela por permitir, por apoyar a la carrera a emprender nuevos niveles de investigación que aspiramos todos. Al doctor Gilbert Ulloa Brenes como encargado de la carrera de la Cátedra de Aprendizaje para la Docencia,
un saludo cordial. Igualmente mis felicitaciones por el mérito de haber sido nombrado profesor distinguido en el 2020. Definitivamente su gestión hizo que nuestra carrera pudiera en este momento abrir esta nueva etapa con un gran compromiso social, y que valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto, son los que le han caracterizado y que definitivamente usted modela, es un modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, don Gilbert, por todas sus enseñanzas. También quiero dar un saludo cordial a todas las personas que en este momento se encuentran en forma sincrónica, y a todas aquellas personas que se nos van a unir en forma asincrónica. De verdad que la carrera está viviendo una fiesta académica, entonces un saludo cordial también a los estudiantes activos, a los egresados y colegas e invitados. Vamos acá, quisiera como que nos quedáramos un poco más en esta lámina y pudiéramos como interiorizar lo que vamos a el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Por qué? Y acá precisamente fue don Gilbert quien planteó la idea de que mi persona pudiera abrir la lección inaugural de esta carrera. Y lógicamente pues yo me sentía pues muy emocionada, pero con una gran responsabilidad, porque había que pensar en cuál es el tema que debía seleccionar la carrera en un momento tan crucial como que vivimos académicamente hablando. ¿En qué sentido? Bueno, estamos en plena apertura de un nuevo plan de estudios con un diseño totalmente novedoso. Estamos en pleno proceso de culminación del plan de transición. También estamos prácticamente a 15 días de culminar con el proceso de autoevaluación para la acreditación, ¿verdad? Y estaríamos entonces esperando ya la respuesta final por la agencia acreditadora del SINAES. Y asimismo también, analizando un poquito más el contexto, tenemos objetivos planteados en pleno proceso, que son parte del nuevo plan de estudios. Como bien lo decía don Gilbert, ya tenemos estudiantes inscritos y están en este momento con sus profesores, abriendo el módulo de nivelación, que esa es parte de la innovación del nuevo plan de estudios. Para aquellas personas que no tienen aún conocimientos en educación y necesitan interiorizar mayores conocimientos y conceptos propios de la docencia. Asimismo, estamos en un complejísimo contexto laboral. Todos sabemos, ¿verdad?, que el año pasado, pues en el 2020, tanto aprendientes como enseñantes debíamos avanzar en culminar productos académicos demandados por nuestra universidad. Y en realidad vivimos un año muy complejo, y posiblemente este año no vaya a ser diferente. Sin embargo, tenemos que ir emprendiendo ya nuevas formas de trabajo para poder continuar en esta situación tan compleja que está enfrentando el país y el mundo. Tenemos un alto porcentaje de desempleo. En mis contactos con mis estudiantes, en las visitas virtuales, no es secreto para muchos que están en condición de desempleo y están buscando nuevas oportunidades de trabajo en la licenciatura en docencia, personas de diferentes ramas de especialidad. Y en fin, tenemos un contexto donde la crisis amenaza todos los días. Entonces, ¿cuál tema y por qué? Debíamos entonces aportar con un tema que ayudara a profundizar en el rol de las personas docentes, que vamos a decir que la persona docente es un fiel protagonista de la historia de una sociedad. Fortalece la cultura, el saber de cada persona. Su misión
es empoderar a las personas a aprender a aprender. La persona docente es constructora, al fin y al cabo, de sociedad civil. Y a la luz de todo este preámbulo, entonces, vamos a leer de nuevo el título de esta lección inaugural, El saber pedagógico y la profesión docente. Y nos vamos a interrogar qué se entiende por saber pedagógico. A mis espaldas tenemos la malla curricular del nuevo plan de estudios. No me interesa que ustedes no puedan ver el contenido, porque igualmente ustedes van a estudiarlo luego. Lo que sí debemos entender es que la malla curricular del nuevo plan de estudios la tenemos que tener presentes como futuros profesionales, pues prácticamente representa la ruta crítica para aprender y comprender la importancia de construir saber pedagógico. Para una persona que decide ser docente y digamos que la tendremos como un emblema, o sea, la malla curricular tiene que ser nuestro emblema. Y para aquellas personas que ejercen la docencia, lo importante es que conozcan el diseño curricular del plan de estudios al que se debe. Las personas encargadas de cátedra, son cátedras de servicio, que normalmente en las universidades se les denomina cátedras de servicio, tienen también que conocer a lo interno del equipo académico las mallas curriculares de cada una de las carreras a las cuales brinda su servicio, ¿verdad? Cada persona que ejerce la docencia entonces debe conocer la malla curricular a la cual se debe. Y si no lo han hecho, yo les recomiendo que lo hagan porque definitivamente conocer los ejes transversales e institucionales claramente están identificados. En este caso, la carrera de licenciatura en docencia tiene las áreas disciplinarias muy bien ubicadas, son la comunicación educativa, la investigación y la pedagogía, y también nos debemos a los ejes transversales institucionales. Entonces, si nosotros tenemos totalmente interiorizado tanto los ejes transversales como las áreas disciplinarias de la carrera, pues entonces empieza a haber una razón de ser de qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y cómo lo debo emprender. Es un gran compromiso, ¿verdad? En realidad, ser docente tiene un gran compromiso social. Y es por ello que a la educación se le debe brindar ese espacio de autonomía en una sociedad y debidamente financiado, ¿verdad? Yo creo que en el contexto que está viviendo las universidades públicas en este momento, no deberíamos a estos niveles de la historia que se nos esté cuestionando el cuánto vale tener educación superior pública en un país. Realmente la educación es una actividad de mucha nobleza y tenemos que ir hacia allá el pensamiento de que la educación es un derecho humano y que el financiamiento no se debería de ver como un gasto, sino como una gran inversión. Vamos entonces a entrar en materia y yo lo que voy a hacer es traer a dos autores. A Lee Shulman. Lee Shulman todavía vive, para las personas que todavía quieren pues, leer sus escritos. Él es norteamericano y lo vamos a poner a conversar con Olga Zuluaga. Olga Zuluaga es colombiana, ella ya falleció, pero es ampliamente referida en Colombia por todo su trabajo, no solamente ella, sino todo su equipo de pedagogos que están emprendiendo las políticas que actualmente se están desarrollando en Colombia. Lee Shulman afirma que el profesor puede transformar la comprensión, las habilidades para desenvolverse, las actitudes o los valores deseados en representaciones y acciones pedagógicas. Y dice, se trata de formas de expresar, exponer, escenificar
o representar de una manera ideas de suerte que los que no saben puedan llegar a saber, los que no entienden puedan comprender y discernir, y los inexpertos puedan convertirse en expertos. Entonces, hablar de una persona que es docente es prácticamente una persona que posee un gran arte para enseñar a aprender, ¿verdad? Es una persona que enseña a escuchar y enseña a construir en forma colaborativa y cooperativa. El saber, ¿verdad? Entonces, cada escenario educativo en que se encuentra una persona docente, que puede llegar a ser un aula, ¿verdad? Hasta un espacio abierto, ¿verdad? Pensemos que la educación puede ser formal, no formal o ya la educación informal. Es una persona que definitivamente produce acciones pedagógicas que promuevan actitudes y valores hacia el saber. Entonces, si volvemos a la malla curricular, resulta que la carrera de licenciatura en docencia tiene un conjunto de capacidades, eligió un conjunto de capacidades a nivel curricular para atender las demandas emergentes de la sociedad, no del mercado, de la sociedad. Y por eso estamos hablando que la persona docente promueve actitudes y valores. ¿Qué sucede entonces cuando el saber pedagógico que va emprendiendo la persona docente, ¿verdad? No se sistematiza? ¿Qué pasa cuando no se reflexiona? Cuando no se socializa, cuando pierde la oportunidad para crecer como persona en su propio aprendizaje y desecha una oportunidad para construir saber pedagógico de una manera sistemática y planeada, porque la cotidianidad misma le ofrece la oportunidad a la persona docente de construir saber pedagógico de forma planeada, porque para eso existe el currículum. Pero si nosotros no hacemos ese currículum vivo, si nosotros no tenemos ese diseño curricular interiorizado, pues definitivamente estamos desechando las oportunidades, la fuerza, para que entonces podamos emprender las posibilidades de construir en forma sistemática y planeada el saber de nuestros aprendientes. ¿Qué quiere decir eso entonces? Bueno, nuestra praxis no se emprende con ocurrencias, ¿verdad? Sino que obedece a demandas emergentes de mis propios aprendientes. Si yo tengo una mirada totalmente viva, si yo tengo humanizado mi capacidad de observar, pues posiblemente voy a identificar en mis aprendientes las demandas in situ y no esperar a que vengan de afuera, desde políticas educativas, sino que yo ya estoy emprendiendo esas demandas. Las políticas educativas lo que viene es, porque son muy importantes, lo que viene es a consolidar lo que la misma persona docente ha ido leyendo a partir de la realidad educativa que escribe. Cuando somos personas docentes que perseguimos el aprender, realmente empezamos a buscar esa libertad y esa autonomía que nos profesa. Mientras no estemos buscando esa misión, pues no estaríamos cumpliendo esa función social a cabalidad. Y quiero decirles que toda esta práctica se debe a una corriente propia del nuevo paradigma, que es la pedagogía crítica, que está en pleno proceso de emergencia, está emergiendo esta corriente. No ahora, estamos hablando de unos 20, 30 años. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que el contexto hizo que nosotros volcáramos la mirada a las corrientes pedagógicas que debemos recurrir para poder empezar a trabajar en
si podríamos decirle, en normalizar ese tejido social y cultural que la propia pandemia nos ha puesto a trabajar, pues. Y tenemos otro fenómeno que es el ingreso de la virtualidad, donde la tecnología empieza a entrar en esta sociedad muy fuertemente, convirtiéndose prácticamente en la columna vertebral de la sociedad del conocimiento, y yo le agrego todavía que ya estamos en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, nos responsabiliza que nuestro accionar en este momento es humanizar las miradas de todos los involucrados en el proceso de aprender a aprender. Y nos responsabiliza a luchar por una educación como derecho humano, que ya va siendo hora que en Costa Rica lo empecemos ya a proclamar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que garantizar que para las generaciones futuras, así como lo garantizó la educación décadas atrás, en el presente, tenemos que pensar que las generaciones futuras puedan sobrevivir en esa compleja sociedad donde las tecnologías digitales están produciendo prácticamente una sociedad virtual, y los que no tienen acceso a la tecnología están fuera de esa sociedad. Para explicar lo anterior, les traigo entonces ya el concepto del saber pedagógico de Olga Zuluaga. Y para ello yo los invito a que volvamos al ejercicio de recurrir a la primera interrogante. ¿Qué se entiende por saber pedagógico? Y Olga Zuluaga nos dice que la generación es la generación de nuevos conocimientos a partir del análisis de los problemas prácticos. Vean qué interesante, el análisis de los problemas prácticos. Si nosotros no estamos sistematizando lo que hacemos todos los días, posiblemente no vamos a tener evidencias para su análisis. Puede ser que tengamos conciencia de nuestro diario quehacer, pero no vamos a tener las evidencias de lo que está pasando en mi propio entorno como persona docente de cualquier área de especialidad. Por favor, ubíquense no solamente en educación secundaria, ubíquense en la educación técnica, educación superior, cada uno ubíquese en donde usted desea desempeñarse como docente, inclusive como extensionista, como educador comunitario. Y entonces aquí organicé la lámina de manera que es un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque yo debo como persona docente sistematizar las experiencias, y lo que es tal vez mi principal fuente del saber pedagógico, y ahí empieza una mirada reflexiva y crítica, ¿verdad? Y en ese sentido yo empiezo a escribir lo que me interesa observar, ¿verdad? Y vamos cumpliendo ese rol protagonista que una sociedad busca de parte de nosotros, porque entonces nosotros con autonomía y con libertad empezamos a escribir lo que nuestra mirada necesita observar. Es decir, que es difícil y arriesgado. ¿Por qué? Porque es ser diferente ante un paradigma donde todos debemos ser iguales, todos debemos cumplir lo que el planeamiento dice, y el planeamiento dice algo que tal vez se escribió para hace 2 décadas. Esa es nuestra tarea como rol profesional. Es importante que Olga Zuluaga decía que, permítame porque es que no estoy mirando la lámina, no sé si se puede hacer más grande.
es importante que la persona docente pueda leer las políticas educativas para cumplir los objetivos metasociales y educativos. ¿Por qué? Porque es también nuestro propio norte. Entonces tenemos una claridad de lo que pasa en nuestra realidad cotidiana, pero también estamos obedeciendo a todos los objetivos macrosociales, no solamente nacionales, sino planetarios, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a decir que a partir de esa mirada vamos entonces a entender que el proceso que lleva a cabo el saber pedagógico, ¿verdad? Que nos promueve como concepto doña Olga Zuluaga, entonces es definitivamente etapas que tiene que ir cumpliendo la persona docente para lograr su cometido. Resulta ser que la investigación no nace propiamente de los procesos de la propia sistematización. Nace efectivamente cuando la persona docente dialoga sus propios saberes, construye, reflexiona, analiza e identifica algunas líneas de investigación que son necesarias profundizar para identificar la claridad de esas demandas emergentes de esa localidad, ¿verdad? Porque las políticas educativas son objetivos macrosociales, culturales, también atendiendo objetivos económicos y ambientales, pero la persona docente tiene que aprender a leer las necesidades de la realidad del contexto sociocultural a la cual se debe. Entonces vamos a entender que la pedagogía se acompaña de dos disciplinas. Habíamos dicho anteriormente, cuando hablábamos de la malla curricular, habíamos posicionado al currículum como una disciplina importantísima que debe tener activo la persona docente, pero también tenemos que tener activo la disciplina de la didáctica. ¿Por qué? Bueno, es porque así es como en conjunto se logra todo el proceso pedagógico, en forma ordenada, en forma planeada, en forma sistemática. Yo elegí dos láminas, o sea, ustedes ven ahí una mesa de trabajo de unos estudiantes, ¿verdad? Con su equipo, ¿verdad? Pero si nosotros no organizamos de forma la propia clase, los estudiantes no van a entender qué es lo que deben de dialogar, qué es lo que deben analizar, cómo van a construir ese saber en forma conjunta. Y entonces esas estrategias del trabajo en equipo, en forma colaborativa y cooperativa, pues empieza a tener, no llega a tener ningún sentido, porque la persona docente no está planeando en forma sistemática hacia dónde debe llevar sus estudiantes. Y vean que también escogí otra lámina, ¿verdad? Porque el docente tiene que también recurrir a la poesía, a la literatura, a la historia, a la geografía, no importando si está emprendiendo una clase de química, de física, de publicidad, ¿verdad? Porque la sociedad es muy rica en saberes, y los estudiantes lo que estamos nosotros es enseñándolos a vivir en sociedad, ¿verdad? A crear actitudes y valores hacia lo que es el conocimiento. Entonces, vamos a decir que este saber pedagógico que van desarrollando las personas docentes están definitivamente emprendiendo la corriente crítica de pensamiento, donde promueve competencias y capacidades propias de un trabajo intelectual.
¿verdad? Porque si nosotros planeamos en forma sistemática todo este escenario educativo, pues yo estoy poniendo a trabajar en conjunto a mis estudiantes y a mi persona a todas las funciones ejecutivas del cerebro para que puedan producir un trabajo intelectual y puedan generar nuevos conocimientos de manera más planeada. Para ello, Zuluaga nos dice en este mismo artículo, ¿verdad?, que he hecho acompañar el día de hoy, nos afirma: el saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento. Es un espacio que se puede localizar discursos de muy diferentes niveles. ¿Y por qué de muy diferentes niveles? Puede ser que la primera vez que yo empiece a dialogar con mis estudiantes cierta materia, posiblemente los estudiantes vayan a tener diferentes niveles de adquisición de conocimientos. Pero si yo organizo de manera planeada ese saber, ¿verdad?, utilizando recursos y medios educativos diferentes, posiblemente le voy a dar posibilidades a las personas de ir adquiriendo nuevos niveles de discurso de ese mismo saber. Entonces, recapitulando, la construcción del saber pedagógico debe procurar dialogicidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a entender de que el conocimiento bien organizado pues permite un diálogo mucho más crítico y más reflexivo entre el estudiantado y las personas docentes. Y en ese sentido vamos entonces a obtener mayores posibilidades de concreción en la producción de nuevos conocimientos. Y esos puentes de comunicación dialógicos que emprende la didáctica, ¿verdad?, porque estamos hablando currículum y didáctica, ¿verdad?, hace que la pedagogía pueda llegar a accionarse entre los conocimientos disciplinarios y los conocimientos pedagógicos, permite que entonces las personas puedan ser más reflexivas, más críticas, porque lo demanda el mismo proceso que han organizado, y acorde a las demandas emergentes de la sociedad del aprendizaje. De modo entonces que hay un enlace de la teoría y de la práctica, ¿verdad?, y acompañada, porque esto es lo importante, acompañada de una persona apropiada totalmente de su saber pedagógico. ¿Cuál saber pedagógico? Aquel que está sistematizando en forma constante, aquel que está observando, ¿verdad?, y que está identificando demandas emergentes de su propio grupo de aprendientes y que entonces en conjunto pues va llevando su lección a lo largo del semestre, cuatrimestre o el año. En ese sentido vamos a decir que la persona docente produce un saber pedagógico que encierra una pila de interrogantes como lo son: ¿qué estoy enseñando? ¿Cómo estoy enseñando? ¿Y para qué estoy enseñando? Entonces, aquí es muy importante que en el momento en que esa persona está sistematizando experiencias, está humanizando su propio quehacer. Schulman nos dice a nosotros que nuestro análisis de la enseñanza efectiva debe admitir que un tratamiento adecuado de los resultados educacionales tiene que considerar tanto los resultados para los profesores como para los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entender que los resultados que está buscando la persona docente tiene que ser resultados evidenciados de aprendizaje, tanto en los estudiantes como en la misma persona. ¿Por qué? Porque es un diálogo, ¿verdad?
yo misma como persona docente, cuando estoy emprendiendo un escenario educativo, me voy convirtiendo en un aprendiente también, ¿verdad? Y que entonces de alguna manera me integro al grupo de estudiantes y vamos juntos aprendiendo a aprender, porque cada escenario es nuevo, ¿verdad? O sea, no vamos a decir de que todas las variables no son constantes, ¿verdad? O sea, siempre hay variabilidad dependiendo del grupo, del momento, del contexto. En ese sentido, vamos a decir entonces que la práctica cotidiana de la persona docente va a estar completamente humanizada. Vamos a entender de que yo voy a volcar el espejo a mí misma, ¿verdad? Como persona docente, y voy entonces a interiorizar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Entonces, intelectualizar nuestro propio saber, entonces aprender a mirar hacia adentro, la construcción de conocimientos permite una enseñanza más humanizada. Recuerdan que anteriormente había dicho que en el complejo contexto en que nos estamos encontrando en este momento, donde las tecnologías digitales entraron fuertemente como una necesidad para poder, haciendo contención de la presencia de la pandemia, teníamos que las personas docentes estaban cumpliendo y lo cumplieron en condiciones muy difíciles, en humanizar la enseñanza y ciertamente esa es la mayor responsabilidad en este momento. La educación hay que humanizarla. ¿Por qué? Porque no todas las personas están teniendo todas las condiciones para poder aprender. Y en ese sentido, Zuluaga nos dice que en los años 80 la epistemología era reconocida en dos versiones tradicionales. La epistemología como una ciencia, como una filosofía de la ciencia y como una teoría del conocer. Entonces, ciertamente entrar en el tema de saber pedagógico es también entrar en el tema de cómo se construye conocimiento. Y ahí es donde la persona docente pues tiene la tarea y la ha tenido siempre, pero tiene que hacerla de manera consciente para poder avanzar en su proceso, en sus funciones, en su rol social. Entonces tenemos claro que ya el objeto de la didáctica, ¿verdad?, que es ordenar el proceso y nos ayuda a comprender cómo avanzar en forma sistemática la construcción del saber, y vamos también a entender que el papel de la enseñanza tiene que ser completamente humanizada, ¿verdad? Volvamos entonces a la malla curricular, es la misma, solamente que la volví a dibujar de otra manera a partir del contexto que ya hemos ido avanzando. Y acá vean que tengo dos, espérense un momentito. Bueno, hay dos módulos que son el módulo, nosotros en el equipo docente, del equipo académico de la carrera lo tenemos como los módulos hermanos. Son componentes prácticos de la docencia 1 y 2. Pero hay algo que tenemos que tener consciente en esta malla curricular, y es la formación de cómo construir saber pedagógico. Creo que es lo más importante del análisis que hice para el día de hoy, porque el hecho de tener claro el conjunto de capacidades con que vamos a emprender en las demandas emergentes de la sociedad, del perfil de salida del profesional de la docencia, es una de las tareas fundamentales que nuestros estudiantes adquieran el hábito de construir saber pedagógico de forma consciente, y que pueda también desarrollar
praxis de cómo hacer ese diálogo intelectual, reflexivo, crítico con los otros, con las otras personas, con los otros colegas, porque como decía yo en la lámina donde exponía el concepto de Zuluaga, yo no puedo tener una construcción de un saber si yo no lo dialogo con mis pares, ¿verdad? Eso es muy importante y eso es tal vez de las tareas fundamentales en que va a trabajar la carrera. Por eso el hecho de que tenemos 2 proyectos de investigación inscritos, uno en la Vicerrectoría de Investigación y otro en el Centro de Investigaciones Educativas, uno sobre historias de vida de las personas docentes y el otro que tiene que ver con las capacidades de liderazgo comunitarias en el tema ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a aprender a construir saber pedagógico, aprender a encontrar las líneas de investigación que son necesarias para nuestra carrera, para retroalimentar el currículum y mantenerlo actualizado, pero también aprender a publicar, aprender a dialogar con otros autores académicos, tanto en jornadas, en congresos, ¿verdad? Y en este sentido tenemos que integrar a los estudiantes también, porque eso es parte de la praxis del saber pedagógico. Y hay uno de los módulos que es el módulo de la profesión docente en Costa Rica, porque la persona docente tiene que entender históricamente cómo Costa Rica llegó al nivel en que estamos. O sea, no, la realidad que tenemos hoy ha sido construida década tras década en esa tarea noble que lleva cada persona educadora. Y yo creo que eso hay que sensibilizarlo, eso hay que humanizarlo, porque si no tenemos esa mirada humanizada del papel de la educación en una sociedad, nos volvemos o continuamos en esa visión mecanicista de mundo, en ese, vamos a trascender en ese concepto del trabajador de la educación, y eso es lo que no busca esta carrera. Y en el módulo de extremo está la incorporación de las tecnologías y la investigación, ¿verdad? Son 2 módulos que van de la mano, porque definitivamente el saber pedagógico es investigación. O sea, definitivamente el construir saber pedagógico a partir de la sistematización de experiencias y la identificación de líneas de investigación es hacer investigación. Y solamente se hace investigación, o sea, se aprende investigación haciendo. Es prácticamente un hábito. Vamos entonces ya como para finalizar algunos aportes finales de esta lección inaugural. Lo he estado diciendo a lo largo de toda mi exposición, lo importante que es adquirir el hábito de sistematizar experiencias educativas. Y yo creo que lo primero es ser una persona honesta consigo misma y empezar a escribirse. Sistematizar experiencias educativas es escribirse. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué necesito? ¿En qué áreas necesito crecer? ¿Verdad? Porque significa también volcar el espejo a nosotros mismos, ¿verdad? Y empezar a mirar de una manera humana cómo estoy haciendo mi quehacer docente. Vamos también a decir que socializar los hallazgos tiene que convertirse en un hábito. El lograr organizar espacios académicos con mis pares es importante. Participar en la reflexión y el análisis es importante, no es una pérdida de tiempo. Lo importante acá es, no es una pérdida de tiempo. Significa tal vez uno de mis principales recursos para poder yo consolidar los diferentes niveles del saber que yo ya he adquirido. Por eso es que uno va fortaleciendo un discurso pedagógico.
Y definitivamente el actualizar conocimientos fortalece nuestra propia caja de herramientas. Hay mucha gente que dice, estoy entrando a una nueva maestría, estoy entrando a una nueva licenciatura. Eso es bueno, actualizarse a nivel académico es bueno, pero definitivamente actualizar el saber pedagógico en forma constante, estudiar, leer, adquirir ese hábito de la lectura de nuestra realidad desde lo social, lo psicológico, lo cultural, lo económico. En realidad, si nosotros no entendemos que ser docente es aprender, realmente no estamos disfrutando nuestra profesión. Por último, escribí, construir saber pedagógico es imprescindible en la complejidad. Bueno, nos han vendido la idea de que estamos viviendo tiempos complejos y se vino la complejidad. Por favor, tengamos presente que la complejidad siempre existió. La naturaleza misma es compleja, evoluciona todos los días, a cada segundo. Lo que pasa es que nos vendieron una visión de la realidad totalmente estática y ahí tenemos que quebrar el esquema, y ahí es donde nosotros tenemos que adquirir esa autonomía de conocimiento, esa libertad de mirar diferente, y eso nos lo permite la construcción de ese saber pedagógico en la cotidianidad. Entonces, hasta aquí dejo este espacio. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta lección inaugural. Le doy la palabra a Ana Marcela y pasaríamos entonces a las preguntas, a las reflexiones por parte de ustedes. Agradecerles muchísimo la presencia el día de hoy, ya sea en forma sincrónica o asincrónica, y espero que puedan seguir participando de nuestros espacios académicos. Gracias. Muchas gracias, doña Ilse. Como bien decía doña Ilse, vamos a proceder a un espacio de preguntas, de reflexiones, en donde queremos dialogar con cada una de las personas presentes. Por ello, durante el tiempo que doña Ilse tuvo para exponer, estaba habilitado el chat. Si bien no lo ha hecho, lo puede hacer en este momento, compartir esas experiencias o bien esas consultas que ustedes desean hoy que sean dialogadas en este espacio. Bueno, vamos entonces a continuar con el espacio de consultas. Me están diciendo que hay alrededor de 125 personas conectadas en este momento por Zoom y alrededor de 25 personas por el canal de YouTube. En este sentido, quiero agradecer, igualmente unirme a las felicitaciones que han hecho los estudiantes al equipo técnico del programa de videoconferencias por hacer posible este espacio para la reflexión y poder avanzar en nuevos proyectos aquí en la universidad. Agradecerles igualmente todos sus expresiones de felicitación a todo el equipo académico de la carrera. Muchas gracias. Vamos entonces acá, hay una pregunta que tal vez ha ido varias veces, que lo dijo una estudiante. Y yo no sé si se puede poner la última lámina, no. Ok, la última lámina donde están las referencias de los autores, porque lo están pidiendo ahí también. No, fui yo más bien, es aquí, es esta de acá, ahí. Bueno, tal vez es cómo dejar atrás esa facilidad de memorizar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas estrategias que podemos utilizar como docentes? Bueno, esto es un camino largo. Cambiar la forma de hacer las cosas es un camino largo. Y no necesariamente se puede hacer en grupo.
¿verdad? O sea, esto casi que es una decisión individual. Cada persona conoce su escenario educativo, cada persona sabe porque tiene su saber pedagógico interiorizado, puede ser que no lo tenga totalmente tangible en un documento, pero lo sabe. Y creo que tal vez es empezar a planear ese cambio. Los cambios no ocurren de forma, los cambios no pueden hacerse a partir de ocurrencias. Por eso es que es importante la didáctica, por eso es importante el currículum. Entonces, ustedes tienen que empezar a planear este cambio. Si ustedes nos preguntan a nosotros, ¿cuánto tardó la carrera de licenciatura para estar a estos niveles de conocimiento? Yo podría decirles alrededor de unos 10 años, 12 años. Fue un trabajo enorme, invaluable, ¿verdad? Por eso es que la educación no gusta mucho verlo desde la perspectiva de un presupuesto. ¿Qué gasto? No es un gasto, es una inversión. En este momento tenemos ya una malla curricular con qué trabajar los próximos 25 años, pero también teníamos que entrar y debemos entrar ahora en ese trabajo sistemático, ¿verdad? Habituarnos a esta nueva forma de trabajar, de escribir. Yo me traje esta libreta porque yo sabía que iba a haber esa pregunta. A mí me encanta comprar estos libritos que vienen, ¿verdad? Son cuadernos muy cómodos, ¿verdad? Hay cuadernos más pequeños donde yo puedo de alguna manera escribir, sistematizar lo que yo hago. De una manera, tal vez porque a veces no siempre tenemos una computadora, ¿verdad? O tenemos un equipo. Últimamente estoy utilizando la grabadora del celular. A veces se me ocurren cosas, entonces yo lo grabo, ¿verdad? Para guardarlo en algún momento. Lo que pasa es que había que entrar en ese hábito, en esa cultura de unir todos esos esfuerzos sistemáticos, de escribir las experiencias para convertirlo en una evidencia sistemática. En eso tardé varios años, porque al principio, porque romper esquemas no es fácil. Lo otro es empezar a mirar diferente la realidad que me rodea. Pero para yo mirar diferente, yo tengo también entender qué es lo que yo quiero cambiar de mi propia mirada. Y ese análisis crítico de mí misma también tuvo sus años, ¿verdad? Entonces, es también ser una persona muy honesta consigo mismo, porque aquí lo que estamos pensando es que yo no voy a cambiar la realidad del otro. No, yo tengo que aprender a cambiar mi propia realidad, porque yo voy a ser modelo, ahora sí, yo voy a ser modelo a lo interno de mi equipo, y entonces posiblemente alguien empiece a cambiar de otra manera, porque también aquí se da otro proceso importante. Yo tengo que aprender a tolerar el cambio de la otra persona, porque yo también exijo que mi propio cambio también sea de alguna manera comprendido, ¿verdad? Cada persona vive su propio nivel de conocimiento. Esa autonomía, esa fuerza de autonomía y libertad es precisamente lo que cada ser humano debe hacer para poder entender y reconocer la realidad que está identificando, porque vamos a tener claro que cada persona mira su realidad de una manera distinta. ¿Por qué? Porque nos obedecemos a un contexto sociocultural diferente a la otra persona, y tenemos que reconocer a la otra persona como un legítimo yo. Ahí es cuando yo estoy respetando. Esas estrategias de hacer interrogantes en clase, de inculcar el reflexionar con nuestros estudiantes, eso tiene que hacerse de una forma planeada. Por eso es que hay que empezar por uno mismo. ¿Cómo se logra humanizar la educación mediante la mediación virtual? Bueno, miren,
yo estoy sorprendida que haya tanta gente reunida el día de hoy. Y eso es porque hemos estado en forma continua dialogando con cada uno de ustedes, de diferentes maneras. Pero eso fue también un aprendizaje de parte nuestra. Aprender a dialogar con la tecnología es también aprender a romper ese esquema de que yo trabajo de 8 a 4 de la tarde, de 8 a 4 y media de la tarde. ¿Por qué? Porque posiblemente haya un estudiante que me escriba un sábado y como yo tengo ahora todos los canales de comunicación, de alguna manera yo tengo que ir atendiendo eso. Y esto es quebrar ese esquema, ¿verdad? Pero también hay que aprender a vivir en este esquema, porque la salud es imprescindible. En la persona docente la salud es imprescindible. Los estilos de vida saludable son imprescindibles. Entonces, ojo, ¿verdad? Rompiendo esquemas laborales, de poder atender, de mantener esa comunicación, pero también todos muy responsablemente, porque así lo han hecho mis estudiantes. Ellos dicen, disculpe por escribirle por este medio, pero tal y tal cosa. Pero ellos saben que yo reviso eso y puede ser que yo le conteste el lunes, puede ser que informe inmediata, pero hay que tener también respeto en el escenario del otro. Entonces, vean que esto de romper paradigmas y de utilizar las tecnologías para nuestra propia comodidad en la profesión docente es importante. Dice un estudiante, me gusta mucho la idea que ser docente es saber que hay que estar abierto a seguir aprendiendo. Es muy cierto, dice, y es muy cierto. A veces uno se toma como docente, dice que no toman en cuenta ideas o conocimientos de sus estudiantes. Sí, porque no hemos aprendido a escuchar. No tengo tiempo para escuchar. Tengo rápidamente que ir emprendiendo mi clase. Pero resulta que las tecnologías digitales nos permite también escuchar a nuestros estudiantes. Yo en este momento estoy escuchándolos a ustedes. Y en forma sincrónica todos están escuchándose, porque todos están leyendo estas intervenciones. La pasión, sí, el arte de enseñar tiene que ser con pasión. Somos artistas de aprender de la enseñanza, somos artistas de la enseñanza y definitivamente si lo hacemos de corazón, con vocación, se disfruta mucho más, no nos damos cuenta siquiera que pasa el día. Eso es vocación. El pensamiento y aprendizaje crítico, sí, desde niño hay que inculcarlo, pero déjenme decirles que la propia sociedad debe ser una sociedad de aprendizaje. No solamente el sistema educativo, sino toda la sociedad. Entonces tenemos también que empezar a promover espacios educativos, bibliotecas, exposiciones de fotografía, de pintura, o sea, la persona docente también participa activamente de todos esos espacios, porque la reflexión y el aprendizaje crítico puede venir por diferentes canales. Entonces yo puedo trabajar en redes culturales como líder educativo, como persona líder educativa, para que entonces en esas comunidades puedan empezar a activarse espacios culturales donde se desarrolle pensamiento y aprendizaje crítico, no solamente para los niños, sino para todas las personas que quieran aprender, ¿verdad? Eso es así. Sí, hay que mirar el panorama con otros ojos, dice Dorian Marchena, quien nos felicita, y a cambiar las estrategias metodológicas de trabajo en cada centro educativo. Un saludo cordial a mi colega Dorian Marchena, que estamos en el doctorado. Dice, el docente en la nueva realidad debe mirar el panorama con otros ojos. Somos muy reflexivos sobre lo que se hace a diario. Sí, en realidad no podemos quitar, y lo dije varias veces, esa profesión noble que es la educación, ¿verdad? Somos personas muy reflexivas, pero puede ser que el mismo sistema nos empiece a deshumanizar,
¿Por qué? Porque nos exigen las clases en 40 minutos. Entonces, como empezamos a tener un pensamiento totalmente mecanicista de esos 40 minutos, posiblemente no se disfrute ese espacio. Pero vean que en este momento hemos estado más o menos 40, 45 minutos, pero esta exposición se organizó de previo, que hemos disfrutado estos 45 minutos. La persona docente no puede trabajar sola, tiene que trabajar en equipo. Y por eso en los centros educativos, en las instituciones, en las universidades, tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que al fin y al cabo somos seres sociales y necesitamos de este acompañamiento. Entonces, también es ese aprender a trabajar unidos, ¿verdad? Bueno, aquí están felicitando en forma pública Dominor Cedeño, que han hecho posible, también profesor de esta carrera, que han hecho posible esta actividad. Algunas reflexiones nos deja la actividad son la importancia de llevar la educación a aspectos prácticos, dialogar el saber, lo fortalece, humanizar la educación y el proceso de sistematización de experiencias. Muchas gracias, saludos cordiales, Dominor. Adrián Benavides nos dice: soy agrónomo y he enseñado técnicas y procesos de productores agropecuarios. Actualmente estoy enseñando en el CTP de Matapalos. Saludos, Adrián. Eso de interiorizar lo que los estudiantes le enseñan a uno como docente es un método que se debe fomentar, porque uno mejora para la siguiente clase o para el siguiente curso. Permítanse eso. Permítanse escuchar, permítanse interiorizar, e inclusive las mismas miradas de los estudiantes. Cuando nosotros emprendemos una educación amorosa, como lo dice Maturana, ahí nos convertimos, o sea, somos humanos, pero nos convertimos en completamente humanos. A veces, cuando estamos dando estas clases y empezamos a leer miradas, aprender a leer miradas, podemos leer soledades, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en Costa Rica la tasa de suicidio en la adolescencia es alta. Entonces tenemos que aprender a leer soledades, tristezas, hambre. Están llegando muchachos sin desayunar, hay una crisis. Y yo creo que en ese sentido no podemos decir que eso no me corresponde, ¿no? Tenemos que también valorar cuáles son las posibilidades para que este muchacho logre, o esa muchacha logre desayunar, llegue desayunado. O sea, son cosas tan pequeñas, ¿verdad?, que tenemos que ocuparnos, que definitivamente este organismo puede perfectamente identificarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que estar abiertos, tenemos que estar en esa plena disposición de poder leer la realidad que nos rodea, ¿verdad?, de una forma tangible o no tangible, ¿verdad? Porque puede ser que hayan emociones que no las podamos determinar claramente. Dice Mari Juárez: ¿cómo motivar al docente que ejerce a encaminarse en esta nueva visión de aprender a aprender, de visualizar la experiencia educativa dinámica? Mari, yo la invito a participar de nuestros espacios. Es una cultura definitivamente de saber escucharnos unos a otros. La carrera tiene un espacio que se llama círculos académicos. Nosotros queremos ya este año pues tenerlos muy bien organizados, porque definitivamente la soledad en que camina la persona docente es muy grande, es muy grande. O sea, hay personas que a veces tienen que trasladarse hasta 40 minutos, estoy hablando en las zonas de Guanacaste, en las zonas lejanas a la capital, donde es difícil, pues camina muy solo.
y yo creo que tenemos que empezar a organizar algunos podcasts, estos círculos académicos podemos convertirlos en podcasts donde podamos acompañarlos a ustedes de forma sincrónica, ¿verdad? Y que ustedes puedan ir interiorizando ese hábito de aprender a aprender, ¿verdad? Poco a poco lo vamos a ir haciendo, Mari, para que entonces podamos construir esa red académica que nosotros claramente lo tenemos en nuestra malla curricular. Podría ampliar el concepto de aprender a aprender en el contexto de la virtualidad. Bueno, aprender a aprender significa tener un hábito, a estar abierto a buscar información que yo necesito aclarar. Entonces, cuando yo convierto mis canales de el YouTube, más que todo el YouTube, ¿verdad? Es el que utilizo yo, pero hay otros sitios en la web, pero yo puedo perfectamente encontrar esos, hay conferencias en todo el mundo. Bueno, hay que buscar en español, ¿verdad? Pero si ustedes quieren buscarlo en otros idiomas, pues es válido también para las personas que son bilingües o trilingües. Pero escuchar a otros conferencistas, inclusive aquí la UNED pues tiene también sus propios conferencistas, dedicar ese tiempo para aprender lo que yo todavía no he interiorizado claramente, es también aprender a buscar, aprender a planear mi propio aprendizaje, ¿verdad? Entonces, yo les digo, yo cada semana siempre escojo un conferencista, ya es parte de mi hábito. Yo necesito buscar sobre complejidad y empiezo a escuchar conferencistas. Conferencistas me refieren a autores, esos autores los empiezo a buscar en las bibliotecas digitales y ahí empieza todo mi quehacer, pero es un hábito, ¿verdad? Un hábito muy planeado. ¿De dónde? De la sistematización que yo hago de mí misma, de mi propio quehacer. Entonces vean que es un proceso muy honesto con uno mismo. Dice recomendaciones, buen día, dice Sailín, recomendaciones para atender bajo este panorama y nueva realidad en educación a las personas estudiantes diagnosticados con discapacidades intelectuales. Sailín, me estás preguntando algo que no es propiamente de mi campo. Yo voy a dejar esta pregunta para compartirla con nuestro equipo académico para que entonces podamos hacer una respuesta pues, con mayor criterio. Entonces, pues Sailín sé que es estudiante nuestra de trabajo final de graduación. Gracias por la pregunta. Dice Yolanda Sánchez, muchas gracias por iniciar este proceso de reflexión. Yolanda es también profesora nuestra del nuevo plan de estudios. Dice, esperamos continuar a lo largo de los espacios educativos del nuevo plan de estudios. A los queridos y queridas estudiantes, qué bueno verlos interrogarse e interrogar, reflexionar, criticar, repensar en el camino y proyectarse al futuro. Y sobre todo, verlos motivados por generar cambios positivos en el ámbito educativo. Alguien preguntaba anteriormente cómo hacemos para dialogar en el ámbito virtual. Bueno, aquí está nuestra profesora Yolanda Sánchez, asistió a la lección inaugural, posiblemente está su grupo acá y está todavía dialogando con 125 personas más. Es cuestión de empezar a romper esquemas. Gracias, Yolanda. Diego dice, siendo el diálogo un recurso necesario en todo proceso formativo, ¿cómo conseguir potenciar educativo? ¿Cómo conseguir potenciar? Planeando. Pero cuando estamos hablando de planear, no bajo ocurrencias, sino a partir de lo que nuestra sistematización de experiencias nos está generando. ¿Por qué? Porque ahí están las demandas emergentes. No tenemos que esperar a que alguien cambie el plan de estudios de docencia para atender las demandas emergentes.
No, o sea, yo estoy in situ observando y entonces voy identificando espacios. Yo ofrezco que la carrera de licenciatura en docencia puede ser un espacio. Si ustedes me dicen, profesora, necesitamos que abran un espacio sobre este tema porque en la zona tal necesitamos, con mucho gusto. La universidad está para ello. Anita dice, buenos días, yo soy enfermera y para mí aprender a aprender lo pongo en práctica con mis estudiantes en los campos clínicos, en las diferentes experiencias. El personal de salud debe ser capaz de tener ese pensamiento crítico. Claro que sí, es muy, muy importante y me siento feliz de mi nuevo aprendizaje que he adquirido en la UNED. Saludos, Anita. Minor Delgado, profesor nuestro, ya como última intervención, dice cuán importante es que el personal docente se empodere como investigador social para atender las demandas del contexto sociocultural. Minor, saludos, me imagino que está en Esparza. Es como para ir rompiendo esquemas, no hemos dicho de dónde son todos, pero vean que toda Costa Rica estamos conversando a nivel nacional, ¿verdad? Precisamente ayer estaba pensando en ello y decía cuando venía preparándome para el día de hoy, y mucha gente dice, es que yo no hago investigación porque no estoy en una universidad. Y yo creo que también ahí hay que romper el esquema. Cuando yo identifico a partir de mi sistematización que debo investigar sobre embarazo adolescente, ¿verdad? Porque empezamos a ver mucho embarazo adolescente en un colegio, ¿verdad? Que eso también pasaba en los años 90, y ahora está atendido ya por otras instancias, pero eso lo veíamos como algo normal, como diciendo, de ahí es que eso ocurre, y no, hay que investigarlo. Entonces ahí es cuando la persona se empodera en forma autónoma, investiga, y en este momento las tecnologías digitales nos permiten acceder a cualquier base de información. Empiezo a buscar cuánto es el embarazo adolescente en esa zona, empiezo a ver cuántas madres solteras existen en esa zona, en fin, empiezo a ocuparme de un problema de género. Bueno, entonces aquí no es necesario estar en un proyecto de investigación para investigar. Me parece que es importante empezar a romper el esquema y cuando ya ustedes tengan avanzado tengan un avance de su investigación, dialogarlo con sus pares. ¿A dónde? A lo interno del centro educativo. Lo que pasa es que hay que intelectualizar más los escenarios educativos, eso sí hay que hacerlo. Dice, Minor dice, para entender las demandas del contexto sociocultural al que se debe y a tener la capacidad de contextualizar las políticas públicas. Muy buena observación, don Minor, porque las políticas públicas educativas, aprender a contextualizarlas es importante. ¿Por qué? Porque yo empiezo entonces a identificar cuáles de ellas hay que atender más por estar en mi zona, ¿verdad? Por eso es que hay que leer también las políticas, no solamente nacionales, sino mundiales. Hace poco conversaba con una egresada y le decía, entre a la página de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, de la UNICEF, empiecen a ver, porque eso son las grandes políticas mundiales, ¿verdad?, en relación a la pandemia y en relación a la educación. Y ustedes van a entender más, entonces, las políticas nacionales, por qué es que hay que emprender la educación. ¿Y por qué hay que emprender la educación? Porque tenemos que atender ese tejido social, ¿verdad?, que un año no puede pasar más tiempo sin estar atendido. Y la persona docente cumple un rol protagónico. ¿Qué es peligroso? Sí. ¿Que estamos exactamente expuestos? Sí. Pero tenemos que hacerlo, es nuestra función social. Laura Méndez
Gracias por la exposición y basada en lo mencionado por Zuluaga, análisis prácticos, recomendaciones, esto se puede poner en práctica en el método aprender haciendo un medio virtual. Bueno, ya más o menos lo he ido explicando. Dice, ¿qué dimensión, dice Brian Maroto, qué dimensión de autores comprende el espectro de la pedagogía crítica? ¡Wow! Esa es una... hay bastantes y vamos entonces, lo que pasa que es que no me dio tiempo, yo lo que quería era dejarles a ustedes un pequeño brochure digital, pero lo estaremos publicando en nuestros canales de comunicación, porque esto es importante también. Vean que hace como 4 meses la carrera mandaba correos masivos. Y ahora que nosotros activamos el Facebook y el Telegram, prácticamente la comunicación se ha hecho masiva. Y por eso es que están ustedes aquí hoy. Entonces, el aprender a romper esas barreras es importante. Entonces, ese brochure lo vamos a dejar publicado ahí. Entiendo que Paulo Freire pertenece a la escuela de este pensamiento, pero en Latinoamérica. ¿Cuáles otros autores podemos referenciar? Bueno, tenemos a Edgar Morin. Bueno, le digo de los que a mí me apasionan. Edgar Morin para mí es una persona genial, ¿verdad? Ya es bastante grande, hay muchas conferencias de él en YouTube, al igual que de Paulo Freire. Maturana, tengo varios precursores del medio pedagógico que son líderes educativos en Colombia. O sea, yo me he ido leyendo mucho de las corrientes de la pedagogía crítica en Colombia. Descubrí hace poco a un señor que es ya mayor, también tiene más de 80 años, igual que Lee Schulman, que son personas grandes pero muy actuales. Se llama Morales Vallejo. Lo logré estudiar el cuatrimestre pasado en el doctorado, y resulta que este señor lo que hacía hace 40 años era promocionar el uso del análisis de todas las situaciones de aula utilizando el SPSS, cuando ni siquiera el SPSS era para uso de cualquier persona. En este momento el SPSS es un paquete para procesar información cuantitativa y resulta que es gratuito, ¿verdad? Si uno se inscribe como académico, como del sector educativo. Pero él decía algo importante: estudiante que mal aprende es docente que mal enseña. Y eso tiene que ver mucho con lo que decía Schulman. Entonces, vean que es importantísimo estar haciendo estudio de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes y de nosotros mismos para poder entonces emprender esos espacios de mejor manera. Uber dice: ¿cómo fomentar el debate filosófico de los estudiantes de secundaria? Una pregunta muy específica que tal vez sería importante desarrollarla en un espacio más específico. Acabamos de tener una tesis de 2 estudiantes muy interesante que tal vez los podemos invitar, y entonces tomo la palabra, Huber. Bueno, Steven Sánchez dice: en una realidad de tantos cambios y conocimientos, ¿qué tan importante es aprender a ser autodidactas? Bueno, precisamente la carrera de licenciatura en docencia organizó unos seminarios de graduación. Tenemos 4 grupos que están desarrollando investigación en la corriente del autodidactismo. Y precisamente resulta que el autodidactismo empezó a ser una corriente muy fuerte cuando hubo un cambio al puro principio de la sociedad de la industrialización. Entonces las personas pasaban porque no había trabajo, había desempleo, había pues un contexto muy parecido al que estamos viviendo en este momento, porque es un cambio de época. Y resulta que las personas, para aprender ese nuevo oficio, tuvieron que recurrir al autodidactismo, a la formación autodidacta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todos somos autodidactas. Todos los que estamos aprendiendo a aprender, porque hemos tenido que aprender a utilizar la gran cantidad de herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para cumplir todas las demandas del 2020. O sea, si nosotros no aprendíamos
a trabajar en la virtualidad, realmente no hubiéramos podido terminar con todos los objetivos que tenía la carrera en el año pasado. Y yo recuerdo que en marzo nos fuimos un miércoles y ya el jueves teníamos la primera reunión virtual por Teams y nadie sabía cómo entrar a Teams. Entonces, esta corriente del autodidactismo no solamente debe ser en el uso de las tecnologías, hay que hacer todavía un músculo más, un esfuerzo más, porque tenemos que también ser autodidactas en todas las áreas de saber que las demandas emergentes me lo exijan. ¿Y cuáles demandas emergentes? ¿De quiénes? De mis propios aprendientes. Eso es lo que hay que hacer, porque si yo tengo una mirada consciente y crítica de lo que estoy haciendo, pues entonces posiblemente me voy a poner a leer a Jorge de Bravo, ¿verdad?, para traerlo al aula con mis estudiantes y que ellos empiecen a conocer a un poeta costarricense de Turrialba, ¿verdad? Entonces, pero yo tengo primero que aprender a leer poesía. Eso es aprender a aprender, eso es entrar en esa corriente del autodidactismo. Que quiero hacer una exposición de pintura en relación a un tema específico. Bueno, también tengo que entrar en ese, porque no es fácil, bueno, cómo se hace una exposición, qué tipo de etapas, empiezo a invitar a mis colegas de las artes plásticas, ahí empiezan las redes académicas. Ven, el diálogo puede ser de diferentes maneras. Bueno, yo creo que con esto estamos terminando. Yo le doy la palabra a Ana Marcela, nuevamente felicitar a todo el equipo técnico del programa de videoconferencia, agradecerle a todos los estudiantes y profesores que atendieron a la convocatoria, felicitar a los egresados de la carrera que están hoy presentes, invitados especiales, colegas, muchas gracias. Que disfruten entonces la lección. Muchas gracias, doña Ilse. Bueno, para ir finalizando, vamos a escuchar al doctor Gilbert Ulloa, quien nos va a compartir las reflexiones a la luz de lo conversado. Bien, muchas gracias. Nuevamente reiterar lo que ya decía doña Ilse, un regocijo enorme contar con la interacción de tantas personas a través de los diferentes lugares y por estos medios que nos permiten estar en contacto a pesar de la distancia. En principio lo que me corresponde es realizar una especie de síntesis de todo lo conversado y todo lo dialogado a través de este espacio. Pero bueno, las síntesis suelen ser muy subjetivas, ¿verdad? Cada quien logra como capturar partes esenciales de todo lo que ha escuchado, lo que ha aprendido. En mi caso quiero comenzar, y seguramente la síntesis que voy a hacer es más de orden reflexivo y en esta misma línea de hacernos preguntas. Quiero comenzar trayendo a colación una metáfora. Quizá algunas y algunos ya han leído un cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, que se titula La carta robada. Me gusta traerlo cada vez que puedo sobre la mesa porque el texto en sí trata sobre un tema relativamente banal, pues es la sustracción de una carta a una dama de la alta sociedad por parte de un individuo y cuando la policía se entera de esa sustracción de la carta, van a la casa de esta persona, hacen una búsqueda exhaustiva por toda la casa, abren paredes, rompen muebles, buscan por los diferentes rincones y resquicios de la casa de esta persona y no logran dar con la carta. El héroe que interpreta este cuento, Monsieur Dupin, que escribió Edgar Allan Poe, es una especie de detective, digámoslo así, no oficial. Entonces la policía en un momento dado llega a pedirle consejo a Dupin para ver dónde puede estar esa carta. El asunto termina, y para que ojalá queden con las ganas de leerlo, el asunto termina con que Dupin llega a la casa, ve todo el estropicio que ha hecho la policía en pos de buscar esa carta y al final la encuentra en una carpeta que siempre estuvo a la vista de todos sobre una mesa, una especie de mesita de noche
Y lo interesante del cuento es que al final la reflexión gira en torno a, bueno, la policía se atuvo a una serie de pasos a seguir, a una serie de indicaciones y directrices para la pesquisa, y sin embargo pasaron por alto lo evidente. Es decir, nunca se fijaron que la carta estaba más que expuesta a sus propios ojos. La metáfora que nos ofrece ese cuento creo yo que viene bien a colación en términos de cuando, con todo este panorama que nos ofreció doña Ilse en torno al saber pedagógico y cómo esto nos reta en tanto que docentes en formación, en ejercicio o ya con mucha experiencia, nos reta en términos de cuando uno trata de identificar qué es lo que caracteriza a una persona docente. A veces nos hemos hecho nosotros también a lo interno del equipo académico la pregunta, ¿en qué radica la condición de ser docente? Y quizá lo que tenemos que hacer es volver la mirada sobre lo que es evidente. Es decir, esas preguntas que quizá no nos hacemos porque las pasamos por alto como parte de la práctica cotidiana, en donde, por ejemplo, se podría marcar una interesante distinción o una interesante diferencia entre cuando una persona que sabe mucho de una determinada área va a dar clases sobre eso y cuando una persona que seguramente sabe mucho sobre una determinada área de conocimiento va a dar clases sobre ella, pero se pregunta cómo llegó a ser docente y qué es lo que lo constituye como docente en esa práctica cotidiana, que es precisamente todo lo que doña Ilse nos señalaba en términos de sistematización. Quizá una primera pista tiene que ver entonces con que la persona docente no puede pasar por alto lo evidente y tiene que preguntarse, cuestionarlo. Es decir, si logramos esa cultura de sistematización de nuestros propios procesos, de nuestros saberes, quizá vamos a ir desarrollando también la capacidad de ir cuestionándonos sobre todo eso que al parecer es evidente, pero que quizá no lo pasamos por alto. Y a veces esos elementos son los más importantes. Eso por supuesto que tiene que ver con elementos que se mueven en el orden de lo curricular. Muchas de las intervenciones que tuvimos oportunidad de escuchar en las consultas que nos enviaron tienen que ver con ese cuestionamiento, cómo en el actual contexto histórico se pueden generar procesos curriculares más dinámicos, más críticos, más abiertos a la condición social de las personas que intervienen en la educación. También tienen que ver, por supuesto, con el nivel de lo didáctico, ¿verdad? Cómo se llevan a cabo las interacciones dentro de los espacios de aula, dentro de los espacios de capacitación, dentro de los espacios de formación en diferentes entornos. Y por lo menos algo que valoro sobremanera y que es quizá uno de los elementos principales para quienes están en este momento cursando el módulo Colibrí, es el relativo al nivel que yo llamaría el lugar social que ocupa la persona docente. Doña Ilse lo recalcó en diferentes ocasiones y creo que vale la pena que sigamos teniéndolo ahí a mano como una de esas cuestiones relevantes para nuestro propio quehacer. ¿Cuál es el lugar que yo como docente ocupo frente a las otras personas con las que interactúo, estudiantes, colegas, personal administrativo de alguna institución, y por supuesto en el entorno de la comunidad en donde se enmarca mi propio quehacer? Creo que esos tres elementos, y dándole un especial énfasis a el del lugar social, están íntimamente vinculados con ese proceso de aprender a aprender. Es decir, aprender a aprender significa que vamos a empezar a preguntarnos por nuestro propio trabajo, por qué es lo que hacemos, no pasar por alto lo evidente. Es decir, y cuestionarnos por qué llegamos al lugar donde estamos y qué es lo que desde ahí estamos haciendo con, de alguna manera, una palabra que es un poco peligrosa a veces, con el poder que contamos con ese lugar. Y eso yo creo que de alguna manera nos puede ayudar a que ese saber pedagógico sea un saber pedagógico crítico, y que nuestro propio trabajo, digámoslo así, no sea una práctica ingenua, una práctica que simplemente se limita a ir y hacer sin tomarse el tiempo de reflexionar. De hecho, el concepto de praxis involucra esos dos elementos, el hacer práctico, ¿verdad? Como hacer, como
técnico, como trabajo, pero también la reflexión en torno a eso que se hace. Y más importante aún, los impactos que eso puede tener en el entorno en el que estoy participando y por supuesto en la propia constitución de mi subjetividad. Así que para dar un cierre a esta actividad, yo quiero simplemente retomar lo que doña Ilse en más de una ocasión nos reiteró en torno a humanizar lo educativo, y que muchos de ustedes ya lograron aprender a partir de los comentarios que pudimos compartir. Es decir, cuestionarnos, por ejemplo, en un contexto como el actual, cuál es el rol que tengo yo como docente en un escenario en donde mi intervención práctica va a estar mediada por diferentes recursos tecnológicos que ayudan de alguna manera, por supuesto, a zanjar, por ejemplo, distancias, a permitir vías de comunicación mucho más dinámicas, pero que también, como ustedes lo han expresado en algunos de los comentarios, conlleva retos, como por ejemplo, cómo hacemos para que esas dinámicas no dejen de lado la parte humana, la dimensión humana. Y eso cerraría con esta idea de que yo creo que nos plantea la reflexión, y la dejo ahí porque creo que es una reflexión muy de fondo, que nos llevaría hacia otros ámbitos, en torno a lo que se pudiera denominar como el ethos docente. Es decir, cuál es la dimensión ética que de alguna manera converge dentro de todos esos procesos que estoy haciendo. Así que nuevamente mi agradecimiento a todas y a todos quienes nos acompañaron, muy contento de estar aquí y aprovechar todas estas reflexiones, todas estas preguntas para que ustedes también construyan caminos junto con los colegas, las colegas, en todo este proceso apasionante que es la docencia. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a todas las personas que han participado en esta lección inaugural. Definitivamente ha sido un gusto compartir y dialogar con cada uno de ustedes. Hasta pronto y los esperamos nuevamente en estos espacios de experiencias de aprendizaje.